Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Allá en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si alguien no trajo Biblia, ya sabe qué hacer, ¿no? Hágase al lado de un cristiano. Bueno, vamos a ir en el capítulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Daniel, capítulo 3. Es una historia espectacular que vamos esta mañana a estudiar. Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 13. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Bueno, vamos a dejar ahí y ya seguimos con el resto de la historia. No van a perder la página, que vamos a estar ahí en esa historia. Así que nos dice la historia que una mañana se levantó el rey Nabucodonosor, tal vez de mal genio, o tal vez muy emocionado, o tal vez muy soberbio, o tal vez las pulgas no lo dejaron dormir. Se levantó y dijo: voy a hacer una estatua. Voy a erigir o levantar una estatua totalmente en oro, y todo el mundo debe adorarla, porque esta estatua me representa a mí, porque es mi reino. Así que la orden era que todo el mundo, todas las
todos sus súbditos, sus gobernantes, las gentes de aquella región debían ir obligatoriamente a la inauguración de esa estatua. Allí no era como venir a la iglesia, ¿no? Si queremos, si no me da pereza, si no está lloviendo, si no está haciendo frío, si estoy contento. No, allí era obligatorio, todo mundo debería asistir. Esto me recuerda una historia por ahí que escuché que tal vez puede ser cierta, que el niño le dice a la mami: mamita, hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a adorar a Dios. Dice la mamita: ah, bueno, mijito, no hay problema. Ah, entonces no voy a la iglesia, mamita. No, hoy vas sin ganas. Así les tocaba esto, les tocaba ir así no tuvieran ganas, pero era obligatorio ir a la inauguración de esa estatua que representaba al rey Nabucodonosor. Era una estatua de oro, recuerdan, una estatua de oro, porque el reino de Nabucodonosor era eso lo que simbolizaba, ¿verdad? Era oro, era opulencia, era poder, era algo indestructible. Decía Nabucodonosor, porque no hay nadie como yo sobre la tierra. Nadie tiene el poder que tengo yo, decía Nabucodonosor. Ahora, esta estatua no era cualquier estatua, era una estatua enorme. Medía 30 metros. O sea, casi un edificio de 15 pisos, ¿verdad? Era algo inmensamente grande. Toda completamente hecha en oro. Esa estatua la construyó, dice la historia aquí, sobre una planicie, sobre un valle. ¿Para qué? Para que cupiera todo el mundo, todas las personas que estaban bajo el reino de este Nabucodonosor, todas las gentes debían asistir. Era obligatorio ir a la inauguración de esa estatua. ¿Para qué? Pues obviamente para alimentar su ego, ¿verdad? Para alimentar su soberbia. ¿Se han dado cuenta ustedes que las vidas de muchas personas en el mundo todavía continúan así como este Nabucodonosor? Se creen poderosos, ¿cierto? Se creen invencibles, altivos, indestructibles, orgullosos, que nadie como ellos. Todavía existen esos Nabucodonosores en la tierra. Pero saben, mis hermanos, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Mire, dejando ahí, sin perdernos de la historia, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 24, nos dice la palabra, nos recuerda, o les recuerda a esos Nabucodonosores que todavía tal vez existan en el mundo. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, aquí nos está diciendo que en realidad el ser humano no es nada, no vale nada. Todo pasa, todo se acaba. En el Salmo 144, en el verso 4 nos dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Así que este hombre Nabucodonosor, nos dice la historia, construyó o erigió esa estatua, esa enorme estatua, para que todos los hombres de aquella región, todos se postraran delante de él y le adoraran en el momento en que él diera la orden, ¿verdad? Nadie se podía atrever a faltar a semejante magno evento, nadie. Si a alguien se le ocurría siquiera no ir o no asistir, podía tener la certeza de que lo iban a hacer más corto de estatura, le cortarían mínimo la cabeza. Era obligación, repito, era obligatorio asistir a este evento. Así que inicia el evento y al sonido de la música, de las trompetas, de todos los instrumentos que nombró allí, todos los asistentes a ese espectáculo, nos dice aquí la historia, debían hincarse, arrodillarse delante de esa estatua y rendirle culto. ¿A quién? A Nabucodonosor, recuerden, rey poderoso. Pero todo el mundo lo hizo excepto 3 jovencitos, 3 muchachos hebreos de aquel entonces llamados, recuerdan, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes el rey Nabucodonosor llevó cautivos durante la invasión allí a los hebreos, los llevó cautivos
y él quiso obviamente seducirlos y hacerlos partícipes de esas costumbres de aquel entonces, de esas prácticas paganas de Babilonia. Estos muchachos eran 3 jóvenes hebreos, repito, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero fueron hombres que siempre mantuvieron su fidelidad y su corazón firme al Dios verdadero, al Dios de los hebreos. Por su fidelidad, por su responsabilidad, por su diligencia, el rey Nabucodonosor a esos jóvenes los había levantado, los había exaltado por encima de los sabios, de todos los tal vez gobernantes que tenía Nabucodonosor a su disposición. Pues bien, estos jóvenes habían sido en varias ocasiones también sometidos a pruebas difíciles, y aquí los vemos nuevamente en una prueba supremamente difícil, una prueba de tremendo riesgo para sus vidas. Así que estos jovencitos valientes se encuentran aquí ante un tremendo dilema, ¿verdad? ¿Qué haremos? Ellos tuvieron que haber pensado, ¿verdad? Tuvieron que haber hablado entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Nos hincaremos ante esta estatua o moriremos? ¿Nos hincaremos ante esta estatua o arderemos en el horno? Qué tremenda decisión, ¿verdad? Era la vida de ellos la que estaba en juego. ¿Nos hincaremos o moriremos? ¿Adoraremos a Nabucodonosor o seguiremos adorando a nuestro Dios? ¿Adoraremos al rey de Babilonia o adoraremos al rey del universo? Repito, era una decisión supremamente difícil. ¿Cedemos o arderemos? ¿Cedemos o moriremos? Qué tremenda decisión, ¿verdad? ¿Agradaremos al rey de Babilonia o agradaremos al rey del universo, a nuestro Dios? ¿Complaceremos al rey humano o complaceremos al rey del universo? ¿Qué haremos? Tremendo, repito, tremendo dilema y tremenda decisión de estos jóvenes. Ahora, para todas las personas, para todo el reino de Babilonia, de Nabucodonosor, para ellos no era ningún problema, porque ellos estaban acostumbrados a adorar a cualquier dios. O sea, hincarse ante otro dios no era ningún problema para ellos, porque repito, ellos estaban acostumbrados a hacerlo. No era ningún esfuerzo, ningún sacrificio. De hecho, mis hermanos, miren, Nabucodonosor no estaba pidiendo a los jóvenes que renunciaran a sus creencias, que renunciaran a su Dios. Solamente estaba pidiéndoles que lo adoraran a él también, ¿verdad? Él quería también ser adorado como el Dios de ellos. Así que, mis hermanos, el verdadero problema de allí era para estos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran los que estaban en problemas, porque ellos tenían muy claro, perfectamente claro, que ellos solamente se hincarían o adorarían al Dios al cual ellos servían. Mis hermanos, la pregunta que nos debe surgir aquí es: ¿cuántas veces como cristianos hemos pasado o nos hemos encontrado ante esta disyuntiva? El mundo quiere seducirnos, el mundo quiere conquistarnos, el mundo quiere manipularnos, quiere hacernos inclinar, quiere hacernos hincarnos ante sus prácticas y ante sus costumbres. A nosotros como creyentes, el mundo quiere que nosotros vivamos, que pensemos y que hablemos como ellos. Nos quieren hacer a su identidad, nos quieren dar una identidad diferente a la que tenemos como hijos de Dios. Quieren que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos iguales a los demás. Es lo que Nabucodonosor quería también con estos muchachos allí en Babilonia. Esta moderna sociedad quiere presionarnos para que nosotros coloquemos los brazos en el hombro de los demás y digamos: tranquilo, no te preocupes, tu religión es tan buena como la mía, tus costumbres son tan buenas como las mías,
Tu estilo de vida es tan bueno como el mío. Es lo que el mundo quiere hacernos, mis hermanos. Y si no lo hacemos, entonces vamos a ser tratados de intolerantes, de retrógrados, de fanáticos, de faltos de amor. Si no nos adaptamos a sus costumbres y tradiciones. Pero mis hermanos, la Biblia, recuerden, nos enseña que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a no seguir la corriente de este mundo. Hemos sido llamados a no practicar las costumbres que el mundo o que todo el mundo lo hace. Por eso somos llamados cristianos, porque debemos ser diferentes. Ahora, ¿cuántas veces, pensemos, cuántas veces nos hemos visto tentados a ceder ante sus peticiones? ¿Cuántas veces nos hemos sido tentados a hacer lo que los demás hacen? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a practicar las cosas que todo el mundo hace? Por temor a ser aislados, para no perder tal vez amistades, para no ser objeto de burlas, para no perder tal vez popularidad, privilegios, para no ser rechazados, para que el mundo se agrade con nosotros, para agradarle a los amigos. Sé que muchas veces, ¿verdad?, hemos sido tentados a ceder ante nuestros principios para agradar a los demás. Pero el creyente, mis hermanos, recuerden, como creyentes, como cristianos, siempre hemos sido llamados a agradar solamente ¿a quién? Al Dios del universo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A no hincarnos, mis hermanos, ante ningún ídolo, ya sea de barro o sea humano. De no ceder ante ninguna tentación que nos aparte, que nos nuble, o que nos impida seguir manteniendo esa comunión con nuestro Dios. Muchas veces en este mundo somos tentados, ¿verdad?, a ceder. Siempre, tal vez, en todo momento, en nuestra vida, vamos a encontrarnos ante esta situación de estos jóvenes. Vamos a tener que decidir qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿A quién vamos a agradar? ¿Ante quién nos vamos a hincar? ¿Ante quién vamos a servir? ¿Al mundo o a Dios? Entre ser fieles a Dios o agradar a Dios, muchas veces, repito, nos vamos a encontrar en nuestra vida. Y tenemos que tomar una decisión que puede, mis hermanos, afectar inclusive nuestro futuro. Todos los días nosotros nos enfrentamos a decisiones en la vida, de cualquier índole. Y esas decisiones, mis hermanos, repito, esas decisiones van a afectar nuestro futuro. Ahora, una vez tomemos la decisión, ya no tenemos tal vez control de ella, ¿verdad? Una vez tomamos la decisión, ya esa decisión va a decidir por nosotros. Como si usted toma la decisión de lanzarse, ¿cierto?, de un edificio, usted en el momento que tome la decisión, ya si tomó la decisión de lanzarse, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya esa decisión va a decidir por usted. Por eso, mis hermanos, cuán importante es tomar decisiones sabias y correctas. Estos jóvenes, repito, se encontraron aquí ante una tremenda disyuntiva, ante una gran decisión que afectaría sus vidas, porque de esto dependía su vida, entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Siempre nos enfrentamos, repito, a eso. Adorar al Dios del universo o adorar al Dios del mundo. Hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Adorar al Dios del universo o ser tal vez crucificados con el odio, con la pérdida de beneficios,
con la pérdida de amistades y aún a veces algunos hasta con la misma muerte. ¿Sabían ustedes que en el mundo casi cada 5 minutos, cada 5 minutos, una persona está entregando su vida, está siendo asesinada por su fe en el Señor Jesucristo, por causa de su fe? Lo que pasa es que estas cosas obviamente no las predican, no las enseñan los maestros de la prosperidad y el pensamiento positivo y la confesión de fe, porque para ellos el cristianismo es solamente dinero, amor, felicidad, pero eso obviamente no lo predican, porque qué fácil es predicar desde suntuosos y cómodos auditorios, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que están arriesgando sus vidas en aquellos lugares inhóspitos como evangelistas, como misioneros, que están siendo perseguidos y asesinados, repito, cada 5 minutos? Esto nos daría de dar vergüenza cuando nos levantamos y decimos como niño, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Nos debería dar vergüenza, ¿saben por qué? Porque hay cientos de personas en el mundo que tienen que caminar cientos de kilómetros para ir a una iglesia y congregarse, y muchas veces escondidas. Nos debería dar vergüenza cuando no testificamos del Señor, cuando nos da pena o vergüenza que la gente sepa que somos creyentes. Nos debería dar vergüenza porque, repito, hay cientos de personas que están muriendo en lugares diferentes del mundo por su fe en el Señor Jesucristo. Eso nos debería dar vergüenza. Estos 3 valientes jóvenes eran tan excelentes, eran tan íntegros, eran tan responsables, tan diligentes en sus funciones, mire, que no había ni un ápice de falta para acusarlos. Por eso esos, como dice, esos sátrapas estaban pendientes de ellos, de esos 3 muchachos, porque les tenían envidia para hacerlos caer. Y como ellos no dieron ningún motivo en su trabajo, en sus actividades normales, pues buscaron la manera de hacerlos caer. ¿Y cómo? Pues ahí viene una oportunidad, ¿verdad?, para acusarlos delante del rey. La única causal que lograron aquí obtener, ¿cuál fue? La de su fidelidad a Dios. Repito, no había más nada por qué acusarlos, no había ningún delito, ninguna falta, solamente su amor a Dios, su fidelidad a Dios, su servicio a Dios. Así que estos envidiosos y aduladores del rey van y le comentan: rey, no todos se han inclinado, no todo el mundo le adoró, no todo el mundo respetó su orden. Hay 3 jovencitos, dice ahí, que no lo hicieron. Esos jóvenes hebreos que usted levantó tal vez por sobre nosotros, esos 3 jovencitos no lo hicieron, lo desobedecieron, rey. No faltan los sapos, ¿cierto? Estaban pendientes para acusarlos a estos muchachos. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos sido acusados injustamente por causa de nuestra fe? Algunos tal vez por envidia. ¿Cuántas veces hemos sido rechazados también por causa de nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos perdido tal vez oportunidades de diferente índole por causa de nuestra fe, por decir que somos cristianos, que somos creyentes? ¿Cuántas veces hemos sido atacados y perseguidos tal vez por causa de nuestra fe, por decir que somos cristianos? ¿Saben qué nos dice la Biblia al respecto? Miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 10 al 13 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Cuando somos perseguidos, atacados, injuriados
por causa de nuestra fe. Dice, bienaventurados. ¿Saben qué significa eso? Dichosos delante de Dios. Dichosos delante de Dios, aun cuando seamos perseguidos, odiados, atacados, acusados injustamente. Dice, somos dichosos delante de Dios. Somos de gran estima para Dios en esos momentos. Mis hermanos, les recuerdo algo que siempre tal vez les he recordado. La Biblia no tiene letra menuda. Así como, ¿recuerdan la letra de los contratos? Una letra así pequeñitica, ¿cierto? Que generalmente uno le da pereza leerla, o muchos no la pueden ver. La Biblia no trae esa clase de contratos, no trae esa clase de letras. La Biblia es muy clara y nos dice que si usted decide seguir al Señor, si usted quiere ser fiel a Dios, si usted quiere amar a Dios, ¿saben qué? Va a tener que pasar por momentos difíciles en algún momento de nuestra vida. Vamos a tener que pasar por dificultades en algún momento de nuestra vida. Hermanos, miren, la doctrina de la prosperidad y el pensamiento positivo de la confesión de fe solo enseña que la vida cristiana es un ascendente y seguro y tranquilo camino al cielo. Pero eso es falso. No hay una mentira más grande que esa. La Biblia no enseña eso. La Biblia jamás enseña eso. Estudie la vida de los grandes hombres de Dios. Estudie la vida de los héroes de la fe. Y se va a dar cuenta de lo que ellos tuvieron que pasar por ser fieles a Dios, por amar a Dios. Lo demás es mentira. Alguien me dijo un día por ahí, alguien que hablaba con eso me decía, pero es que ellos sufrieron pero en el Antiguo Testamento, eso fue allá antiguamente cuando Dios tal vez, o sea, lo que quería decir era que allá en el Antiguo Pacto Dios era malo y en el Nuevo Pacto Dios se convirtió y se volvió bueno. Qué estupidez, ¿verdad? Lea el Nuevo Testamento, lo que le pasó a los apóstoles, a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva. ¿Qué les pasa en la actualidad, repito, a los misioneros, a los evangelistas que están allá en esos lugares inhóspitos, donde son perseguidos, atacados, donde es prohibido el nombre de Dios? ¿Qué les pasa a ellos? Averigüen en Corea del Norte, en China, la India, los musulmanes, el islamismo, Etiopía, en esos países. ¿Qué les está pasando a los cristianos allí, mis queridos hermanos? Enseñar a la gente que si usted sirve al Señor, en su vida no va a haber ningún problema, ninguna dificultad, mis hermanos, que solo va a ser dinero, salud y amor, es una tremenda mentira, es una tremenda manipulación. Eso sí es tal vez una desgracia. Cuando, repito, cientos de personas en lugares inhóspitos están siendo sometidos a grandes vejámenes por su fe en el Señor Jesucristo. Es un engaño. Miren, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estos son los textos que les digo que nunca los van a escuchar en una mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Nunca los van a mencionar allí, y esto también es una promesa. Ahora, estas cosas, mis hermanos, tampoco nos pueden ni nos deben desanimar, por el contrario, nos deben alentar, porque es el mismo Señor poniendo a prueba nuestra fe, el mismo Señor probándonos muchas veces. Pero al final, mis hermanos, al final, como vamos a ver en el desenlace de esta historia, siempre el Señor es vencedor, siempre. Siempre, mis hermanos, en todo momento. Dios puede guardar nuestra vida en medio del fuego, en medio del horno ardiente, en medio del dolor, del sufrimiento, de la tribulación. Siempre Dios puede guardar nuestras vidas, mis hermanos. Y esta historia también nos debe advertir como creyentes, como cristianos, que en algún momento de nuestra vida podemos estar expuestos a estar allí, a pasar por el horno, a pasar por el fuego. Que el Señor, mis hermanos, nos dé las fuerzas, la valentía y el coraje para poder soportarlo. Ahora,
la Biblia sí nos alienta cuando tengamos que pasar por la prueba. Miren, en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13, nos dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una promesa de aliento, ¿verdad? Dios está siempre con nosotros, mis hermanos. Así que, siguiendo con la historia, dice que se le acercaron los lambones, digámoslo así, al rey y le dijeron: esos tres jovencitos, rey, no obedecen sus órdenes, no quisieron hincarse, no quisieron adorar su estatua en el momento en que sonó la música. Ahora, podemos tener la certeza, mire, que Nabucodonosor, al enterarse de que alguien, de que cualquier persona, sea quien fuese, se rehusase a obedecer sus órdenes, era inmediatamente pasado por el fusilamiento en aquel entonces, ¿verdad? Obviamente no había fusiles, ¿no? Pero era asesinado inmediatamente. No dejaba pasar una. Pero aquí qué curioso, mis hermanos, que Nabucodonosor, al ver la infidelidad de estos tres jovencitos, al ver que estos tres jóvenes no le obedecieron, no cumplieron sus órdenes, ¿sabe qué hace Nabucodonosor? No los manda a matar inmediatamente, sino les da otra oportunidad. Repito, eso no lo hacía con nadie. Algo especial había en la vida de estos jóvenes para que Nabucodonosor les diera otra oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Nabucodonosor los apreciaba, él los estimaba, él los quería. ¿Por qué? Por ser fieles, ¿verdad? Por ser diligentes, por ser responsables, por ser honestos. Él los apreciaba por su sabiduría, por su eficiencia, como miembros de su equipo. Así que Nabucodonosor los llama y les dice, vamos a seguir en el verso 14. Estamos en Daniel 3, verso 14, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Fíjense ahí, les da otra oportunidad. Les canta nuevamente, les repite la misma retahíla. Otra vez para decir que no habían entendido bien cuál era la orden del rey. Dice, porque si no lo adoráis, si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, le dice Nabucodonosor, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí Nabucodonosor. Les dice, ¿acaso habrá algún Dios que pueda salvarlos del horno? ¿Qué Dios podrá salvarlos del horno? ¿Qué Dios? ¿No se han dado cuenta ustedes, dice Nabucodonosor, no se han dado cuenta lo poderoso que soy yo? Sus vidas están en mis manos. Yo soy el rey. Así que si no se inclinan, dice, si no se inclinan ante la estatua, los echaré al horno ardiente. Y morirán, obviamente. Ahora, yo sé que la Biblia enseña que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos obedecer a las autoridades, ¿verdad? Pero también dice que debemos obedecer primero, ¿a quién? A Dios, antes que las autoridades, ¿verdad? Es decir, la obediencia a Dios está por encima de nuestra obediencia a las autoridades humanas. Estos jóvenes lo tenían perfectamente claro. Pero miren qué hermoso es la respuesta de estos tres jovencitos, muchachos. Verso 16 en adelante dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense cómo lo tenían de claro, ¿verdad? Ellos tenían perfecta convicción de lo que creían.
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero oído a lo que sigue aquí, mis hermanos. Lo que sigue aquí es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y un falso. Es lo que hace la diferencia entre una falsa doctrina y una verdadera doctrina. Fíjense lo que dice, vea, el verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué respuesta tan tremenda, ¿verdad? Al rey Nabucodonosor, al sanguinario Nabucodonosor. ¿Qué clase de fe, mis hermanos? ¿Qué clase de fe, qué clase de convicción tenían estos jóvenes? ¿Qué fidelidad tan tremendo al Dios verdadero? Que estuvieron dispuestos a contradecir la orden del rey, so pena de ir y arder en el fuego ardiente. Ellos le dijeron: rey, ¿usted nos conoce? ¿Usted sabe quiénes somos nosotros? ¿Usted conoce nuestras convicciones? Le dicen: no necesitaba preguntarnos, porque usted sabía la respuesta, porque usted nos conoce perfectamente. Ahora, dijeron: nuestro Dios puede librarnos del horno del fuego, ¿cierto? Él tiene el poder para salvarnos. Él tiene el poder para protegernos. Pero dice ahí: pero aún si no lo hace, dice que dijeron, aunque no nos libre, aunque tengamos que morir, aunque tengamos que ser sacrificados, aunque tengamos que ofrendar nuestras vidas, si Dios decide que debemos morir, ¿qué dicen? Vamos a morir, pero no nos inclinaremos ante su estatua, ni adoraremos a ningún otro Dios que no sea nuestro Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dios puede librarnos del fuego, pero si Él decide que seamos mártires, pues así lo haremos. Si decide que debemos ser quemados, así lo haremos. Jamás renunciaremos a nuestra fe. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que algún día nosotros como creyentes podamos decir estas tremendas palabras cuando estemos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento. Que podamos decir como estos jóvenes dijeron: Dios puede ayudarnos, Dios puede hacerlo. Pero si no, seguiremos siendo fieles a Dios, seguiremos amándole. Mis hermanos, en el momento de la prueba, de la angustia, del sufrimiento, de la dificultad, de la enfermedad, debemos orar sí a nuestro Dios, orar a nuestro Dios y rogar su misericordia y su pronto socorro, confiando en que Él pueda librarnos, ¿verdad? Es lo que hacemos, confiando en que pueda ayudarnos, pueda librarnos. Pero, ¿y si no? ¿Y si no? Si decide no hacerlo, si es su voluntad, mis hermanos, no hacerlo, mis hermanos, Él continúa siendo Dios, Él continúa siendo bueno, Él continúa, mis hermanos, siendo el soberano, Él continúa siendo el todopoderoso, aun si decida no hacerlo. Mi amigo, Dios puede librarte de toda situación. Dios puede librarte de lo que sea, lo que estés pasando, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Pero ¿y si no? Si decide no hacerlo, Él continúa siendo Dios, ¿verdad? Él continúa siendo el soberano, continúa siendo bueno y continúa siendo misericordioso. Aunque muchas veces tenga que decirnos no, aunque muchas veces decida no. Miren, Dios puede darte un trabajo, ¿verdad? Puede darte, ¿verdad? Pero ¿y si no? Él continúa siendo su proveedor. Dios puede librarte de una enfermedad, puede sanarte de una enfermedad, pero ¿y si no? Él continúa siendo Dios, Él continúa siendo soberano,
Dios puede multiplicar tus ingresos, puede traerte prosperidad, pero ¿y si no? Si decide no hacerlo, ¿por eso deja de ser Dios? ¿Por eso es menos Dios? ¿Por eso es menos bueno? No, mi amigo. Dios es soberano. Dios hace, dice la Biblia, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere, porque Él es el soberano. No somos nosotros. Miren, tengan algo presente, mis hermanos, nuestras oraciones jamás son una fuerza o una correa de fuerza para obligar a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer. Eso no es la oración, mis hermanos. Nuestras oraciones son una súplica y un ruego. ¿A quién? Ante aquel que todo lo puede, ¿verdad? Ante aquel que es soberano. Miren, la iglesia oró, la iglesia rogó, suplicó por Pedro en la cárcel. ¿Saben qué pasó? Que Pedro salió de la cárcel, ¿verdad? La iglesia rogó, suplicó, oró por Jacobo. ¿Y saben qué pasó? Lo hicieron más corto de estatura, le cortaron en la cabeza, lo mataron. Pero Dios continuó siendo Dios, ¿verdad? Dios continuó siendo soberano. Jacobo murió y Pedro salió, pero Dios continuó siendo Dios. Él es el soberano. El Señor, mis hermanos, mire, el Señor a veces dice sí, pero a veces dice no. Es su soberanía. Él es el que decide. Dios a veces levanta a unos y otras veces se los lleva para el cielo, porque es su soberanía. Es Dios el que decide, no es el hombre, no somos nosotros. Mis hermanos, ahora, Dios también pudo haber librado a estos jóvenes de otra manera, ¿cierto? Pudo haberlos matado y librar. Era una manera de librarlos de Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, directamente del horno de Nabucodonosor al cielo. Era una manera, repito, una manera también de salvarlos de las manos de Nabucodonosor, pero no lo hizo. No lo hizo de esa manera. Miren, el mismo Señor Jesús, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios, oró en Getsemaní, oró, rogó, suplicó, ¿verdad? Padre, si es posible, si hay otra opción, si hay otra posibilidad de salvar al mundo, si hay otra manera de hacerlo, por la cual yo no tenga que pasar por este sufrimiento, que se haga. Pero si no hay manera alguna, dijo, lo acepto, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, qué diferente, ¿verdad?, a las oraciones del moderno cristianismo, de lo de la prosperidad, del pensamiento positivo. Ellos no están pidiendo la voluntad de Dios, ellos están exigiendo la voluntad del orador. No es hágase tu voluntad, es hágase mi voluntad. Porque son tan atrevidos que ya hasta a Dios le ordenan, le dan órdenes, le cuentan para que Dios corra a suplir sus gustos y sus tonterías. Mis hermanos, esta manera no es la manera, no es el modelo de oración que Dios nos enseñó, ¿verdad? No es el modelo de oración que Cristo enseñó. Deberían cerrar sus bocas todos aquellos que proclaman, que decretan, que ordenan tonterías. Deberían cerrar sus bocas. Yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo traigo sobre su vida prosperidad, sanidad, abundancia, tonterías. Deberían cerrar sus bocas de vergüenza. Cuando el Señor Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, oró de una manera diferente, totalmente diferente. Nada tiene que ver eso con la verdad bíblica. A todos esos mentirosos, decretadores, falsos, les debería retumbar en sus oídos esta tremenda declaración de estos jóvenes. Debería grabarse en su cabeza lo que estos jóvenes dijeron. Aún así, si Dios no quiere, seguiremos amándole, seguiremos sirviéndole, seguiremos adorándole. Jamás nos hincaremos, jamás serviremos, jamás adoraremos a un Dios que no sea el Dios verdadero, nuestro Dios. Aquí continúa la historia diciendo que cogen a estos jóvenes, dice, los atan bien, dice que calientan el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más. Miren,
Hay una tradición, una teoría, una hipótesis de que una cosa es los hornos para hacer pan, ¿verdad? Son hornos pequeños, ¿cierto? Pero un horno para que quepan 3 personas y allí 4, no era cualquier horno pequeño, ¿verdad? Así que dice la hipótesis que tal vez ese horno era el horno usado o fue usado para calentar el oro, para construir esa enorme estatua de 30 metros. Les recuerdo que si fue así, el oro comienza a evaporarse o a destruirse a los 1000 grados centígrados. Y dice que lo calentaron ¿cuántas veces? O sea que eran 7000 grados centígrados, ¿verdad? Un poquito más caliente que Melgar. Qué tremendo, ¿verdad? Así que con ese calorcito, mis hermanos, allí, un poquito calientico, mandaron a estos jóvenes al horno, atados, maniatados, a ese horno ardiente. Como quien dice, solo un milagro del cielo podría salvarlos. No había nada más que hacer, mis hermanos. Ahora, ¿cuántas veces, mis hermanos, en nuestra vida nos hemos visto en situaciones tan terribles, situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan dolorosas, mis hermanos, que muchas veces llegamos hasta a dudar que un milagro del cielo puede ayudarnos, pueda salvarnos, pueda favorecernos? A veces el Señor muchas veces permite que pasemos por dificultades, por dolores, por sufrimiento, repito, por pruebas. ¿Para qué? Para que, mis hermanos, sea más gloriosa su intervención, sea más glorioso su favor, sea más gloriosa su gracia. En muchas veces, en muchos casos o situaciones de adversidad, de sufrimiento, de dolor, de prueba, lo único que tenemos que hacer o exclamar es lo que el salmista dijo: estar quietos y reconocer que yo soy el Señor. ¿Cierto? A veces no hay nada que hacer, no podemos hacer nada. Vemos todo está perdido, no tenemos fuerzas, el aliento, el poder, nada para hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Como el salmista dijo, ¿verdad? Estad quietos y confiad que yo soy el Señor. Confiar en el Señor es lo único que a veces nos queda por hacer, ¿verdad? Confiar en el Señor. No hay nada más que podamos hacer. Ahora, lo que sigue ahora es impresionante. Mire, Daniel, el verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Sabe qué dice? Fíjense, el rey se levantó temprano, fue corriendo al horno y miró adentro del horno a ver qué había. Y dice: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ustedes se imaginan la manera en que tal vez ese cuarto visitante del horno resplandecía. Para resplandecer sobre un horno de 7000 grados centígrados tenía que ser algo espectacular, ¿verdad? Algo sobrenatural. Mis hermanos, fíjense, o imagínense la apariencia de ese hombre. ¿Cómo sería esa apariencia tan extraordinaria, mis hermanos? Brillando dentro del fuego. Estos 3 jovencitos debieron haber recordado allí, en medio del horno, las palabras de Isaías. Miren, en el capítulo 43, verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué? El fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Yo creo que esas palabras, esta promesa tuvo que retumbar, ¿verdad?, en la vida de estos jovencitos allí dentro de aquel fuego, dentro de aquel horno. Qué tremendo milagro, mis hermanos, hizo el Señor aquí. Ahora, miremos aquí algo, mis hermanos, bien interesante, vean. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no fueron librados del fuego, ¿cierto? Fueron librados en el fuego. Es diferente, ¿verdad?
No fueron librados del fuego. Dios no les quitó el fuego. Dios no envió un ángel a sacarlos del fuego, ¿verdad? Sino que allí dentro del fuego, dentro del horno, Dios los libró. Si hubiese entendido fácilmente, ¿verdad? Hubiese sido más sencillo si Dios envía un ángel y lo saca de allí, ¿verdad? Era diferente. Pero no, Dios no hizo eso, mis hermanos. Dios no los arrebató del fuego. Él fue mucho más allá. No los libró del fuego, sino que los libró en medio del fuego. Ahora, pregunto, ¿cómo es nuestra oración? Cuando estamos en medio del fuego, cuando estamos pasando una situación difícil, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay adversidad, ¿cómo es nuestra oración? Ay, Señor, líbranos, ¿verdad? Líbranos de este dolor, líbranos de esta cosa que nos está afectando, ¿verdad? Que nos está incomodando, que nos está haciendo sufrir, de este sufrimiento, de este dolor, ¿verdad? Pero ¿saben qué es el Señor a veces? El Señor no nos libra de esas cosas, sino que el Señor, ¿qué? Nos libra dentro de esas cosas. Nos alienta, nos fortalece, ¿verdad? Nos guarda en medio de ese fuego, en medio de este dolor, de esa adversidad, de esa prueba. El Señor nos guarda, nos ayuda, nos protege y nos da las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Mis hermanos, esto nos debe enseñar que es mucho mejor estar dentro del horno con Cristo que fuera del horno con Nabucodonosor, ¿verdad? Es mucho mejor estar en la prueba con Cristo que fuera de la prueba sin Cristo. Es mucho mejor estar en el desierto con Cristo que en el jardín sin Cristo, ¿verdad? Esa es la enseñanza, mis hermanos. Ahora, algo más que nos cuenta aquí o nos narra el escritor de estos tres jóvenes. Dice que él los ve dentro del fuego, dentro del horno. Dice que los ve caminando tranquilos, ¿verdad? Están despreocupados, contentos, felices de la pelota. Y los ve caminando ahí, como si nada les estuviese pasando. Caminando por el horno, mis hermanos. La pregunta que nos puede surgir es, pero ¿por qué están caminando si ellos dicen que fueron lanzados, atados y maniatados, ¿verdad? Ahora están sueltos. Y están caminando sueltos en medio del horno. Miren, el fuego no pudo tocarles ni uno de sus cabellos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pudo hacer el fuego? Les soltó las ataduras, ¿verdad? Les soltó esas cadenas tal vez con que están amarrados. Aunque no los quemó ni un pelo, pero sí les soltó, mis hermanos, sus ataduras. ¿Qué hace el Señor en nuestras vidas cuando estamos en el fuego, cuando estamos en medio del horno, cuando estamos en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento? ¿Sabe qué hace? Que nos da libertad. Nos trae libertad a nuestra vida, nos trae gozo, nos trae libertad, mis hermanos. Así que cuando estemos en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, del sufrimiento y del dolor, ¿saben qué dice el Señor? Continúa siendo fiel. Continúe siendo fiel. Continúa testificando de la grandeza y del poder de Dios. Continúa sirviéndole al Señor, porque Él va a estar contigo ahí en medio de esa prueba, en medio de ese fuego, en medio del horno. Él va a estar contigo si continúas siendo fiel. No nos desesperemos por las llamas, no nos asustemos por el fuego, no nos asustemos por el calor, por la temperatura. Sigue caminando y confiando en el Señor, que en medio de esa prueba, en medio de ese fuego, Él podrá librarnos, Él podrá guardarnos. Miren, una vez pasemos por el fuego, una vez pasemos por la prueba, una vez pasemos por la situación difícil en nuestra vida, como le pasó a estos jóvenes, muchos no van a creer lo que nos pasó en la vida. Muchos no van a creer que hemos salido avantes. Muchos no van a creer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos no van a creer que hemos pasado por X o Y dificultad, por X o Y situación, por la manera en que nosotros hemos reaccionado. Y allí entonces podemos, ¿sabe qué? Testificar con todas nuestras fuerzas que pudimos pasar por esa prueba, que pudimos pasar por ese horno, que pudimos pasar en medio de ese fuego,
y el Señor siempre estuvo con nosotros. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese alimento que nos fortalece, ese alimento que nos ayuda a estar siempre firmes en todo momento, a pararnos firmes en la roca, que nos ayuda, bendito Dios, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, a seguir confiando en nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, bendito Dios, nos ayuda para que cuando estemos en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio del horno, no podamos desfallecer, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos testimonios, Padre Santo, de tus santos, hombres de Dios, héroes de la fe, que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, a pasar por momentos difíciles, a ser sacrificados, torturados, lacerados, vituperados, pero que siempre se mantuvieron firmes en la fe. Padre Santo, hoy rogamos, bendito Dios, para que coloques, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, esa fe verdadera, Señor, esa fe que está dispuesta, aún si es necesario, al sacrificio, con tal de no negar, Señor, tu grandeza, tu poderío, tu soberanía, Señor. Gracias, bendito Dios, porque a través de estos héroes de la fe, de estos hombres valientes, hoy nosotros podemos aprender de ellos y podemos confiar una vez más en que tú eres ese Dios grande, verdadero, en que tú eres ese Dios poderoso, ese Dios grande, que siempre, Señor, está ahí a nuestro lado, como tu palabra dice, que siempre estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias, Padre Santo, gracias. Enséñanos, oh bendito Dios, a confiar en ti, Padre Santo, en aquellos momentos en que tal vez, Señor, creemos y pensamos que no hay ningún camino, que no hay ninguna solución. Cuando vemos el panorama oscuro, gris, podemos confiar, dice tu palabra, y seguir confiando en que tú estás por encima de toda aflicción, que tú estás por encima de toda circunstancia, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano y nuestro Salvador. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso, Señor. Oro en esta mañana, Señor, por este grupo de tus hijos, de tu iglesia. Estamos en este lugar, tal vez a través de las redes, que nos escuchan en cualquier lugar. Tal vez alguien esté pasando por un horno de fuego, una situación difícil, una prueba difícil. Ruego, Padre Santo, para que este mensaje, para que tu palabra hoy, Señor, pueda traer ese consuelo, ese aliento, esa esperanza. Que esta promesa, Señor, pueda recibirla tu iglesia, Padre Santo. Llénanos, oh Dios mío, Señor, de tu presencia, de tu aliento, de tu fuerza en nuestra vida, bendito Dios. Oro, Padre Santo, para que tu presencia en nuestras vidas, así como estos jóvenes, Arad, Mesad y Abednego, tenían perfecta convicción de lo que creían. Ayúdanos, oh bendito Dios, como tu iglesia, como tu pueblo, tener convicción, Señor, de lo que creemos. Tener convicción de que tú eres el único Dios, que tú eres el soberano, que fuera de ti, como dice el salmista, no hay nadie como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Que tú tienes la fuerza, el poder para ayudarnos, para transformar nuestras vidas,
para cambiar nuestras costumbres, nuestras actitudes, para cambiar nuestro estilo de vida, Señor. Ruego, Padre Santo, para que tu mano poderosa, para que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas y podamos renunciar a todo aquello, Señor, que sabemos que te ofenden, Señor, que te ofende a ti, que te desagrada. Ayúdame, Señor, a ser un fiel creyente, un verdadero hijo de Dios, que no está dispuesto a negociar principios, que no está dispuesto a ceder ante las tentaciones del mundo, ante el llamado del mundo. Que siempre, Señor, tengamos esa firmeza, esa entereza, ese carácter y convicción de que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.